semana pasada estuvimos hablando de por cuanto Israel rechazó a Jesucristo, Dios se levantó un nuevo pueblo en la iglesia, un pueblo para que dé testimonio de Él y lleve su nombre hasta lo último de la tierra. Así lo dice, vayamos a verlo porque es importante. Allá en Hechos, capítulo 1, dice el versículo 8. Entonces los que verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El plan de Dios para Israel es que fuera un testigo ante las naciones, alguien que exaltara el nombre de Dios y llevara el nombre de Dios más allá de ellos, un pueblo que fuera ejemplo y marcara la diferencia. Pero Israel rechazó a Cristo, leemos en Juan 1:12, a los suyos 11, a los suyos vino, los suyos no les recibieron. El plan de Dios para Israel era para salvación y aún sigue la promesa tras ellos. Pero Dios levantó un nuevo pueblo en la iglesia, el cual está conformada por judíos, gentiles. Allí empieza la iglesia en Jerusalén, ¿sí? A través de judíos creyentes, después se añaden los gentiles. Pedro fue el primer predicador a los gentiles, de acuerdo a Hechos 10. Y allí empezó a desarrollarse la iglesia y nos alcanzó a usted y a mí. Qué bendición ser parte, amén. Alabamos a Dios por eso. Y ciertamente hay promesas de Dios que respaldan a Israel y están a futuro para Israel, porque hay una característica, diferencia de Israel, y es que Dios es fiel. Y sus promesas son sí y amén. Y aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Así enseña la palabra. Y entonces también hizo promesas maravillosas a la iglesia. Cada persona que recibe a Cristo entra en las promesas de Dios, en el plan eterno de Dios. Y hay pasajes lindos, uno de ellos lo citamos la semana pasada y es importante volverlo a leer. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, versículo 10, antes bien como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y a través del Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, nos ha venido enseñando sobre la dicha del creyente y de la iglesia, sobre las promesas de Dios para el creyente y para la iglesia, dentro de las cuales encontramos en Filipenses la dicha del que viene a Cristo. El que viene a Cristo, decíamos la semana pasada, es hecho un ciudadano celestial. Y hablábamos que disfrutamos de una doble ciudadanía. No sé si hay algún extranjero que tenga una tercera ciudadanía, pero la ciudadanía más importante es ser ciudadano celestial. Y esto no se gana, no se compra, no se merece. Dios lo hace por gracia, por su misericordia. Uno lee, antes de leer aquí Filipenses, lee en Efesios capítulo 2, versículos 18 y 19. Efesios 2, 18 y 19. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y Filipenses 3, 20 y 21 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ciudadanos celestiales que esperan la venida de Cristo y que tienen una promesa. ¿Cuál es? Que un día seremos transformados a la semejanza de la gloria de Cristo, y lo afirma allí con el poder que Dios tiene para hacerlo. ¿Sí? Como lees al final del texto: por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué está diciendo esa frase? Que Dios tiene poder para transformar y para cambiar nuestra naturaleza humana, carnal, en una naturaleza glorificada, transformada, semejante a la gloria bendita de Jesucristo. Y dice Hebreos capítulo 12, pasaje para mí maravilloso. Hebreos capítulo 12, verso 22, dice la palabra, haciendo la diferencia de a dónde se acercó Israel y a dónde nos hemos acercado en Cristo nosotros. Dice el verso 22: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y habla de la dicha que tiene el creyente, cuán grande es la bendición. Y citamos todo esto porque a veces es necesario, por la palabra, tratar de despertar la actitud del creyente. Que alguna vez en la vida debemos ser hallados fieles, es en el último tiempo. Debemos ser fieles toda la vida, pero muchas veces nos dormimos, vivimos en un mundo sedante por el ambiente y las cosas que tienden a adormecer la conciencia, a distraer, a sacar de circulación, a desviar del camino. Y entonces es necesario hablar de lo que Cristo hizo y las promesas que hay para el redimido, que hay para los santos, para que vuelva en sí. Allá uno lee en Efesios 4, Efesios 5, 14, donde dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿A quién está hablando? Al creyente, a la iglesia. ¿Qué pasa con el creyente y la iglesia? Que adormece, pierde la noción, la visión, y de repente entra en el camino de los demás, perdiendo la visión de que Dios lo trajo a un camino nuevo, diferente, a una vida nueva, diferente. Despiértate tú que duermes, te alumbrará Cristo. Porque a veces nos descuidamos y necesitamos estar recordando una y otra vez. Cuando me llama la atención la celebración de la cena, la celebración de la cena es un continuo recordatorio, ¿no les parece? De lo que Cristo hizo. Y es necesario que suceda, ¿sí? Porque no solo se nos recuerda lo que Cristo hizo, sino el deber que tenemos. Verso 26: y la muerte del Señor anunciáis hasta
que Él venga. Eso dice la palabra, porque a veces perdemos la visión, ¿verdad? Grandes promesas nos respaldan. El Señor hizo promesas maravillosas al creyente y a la iglesia, promesas que tienen un valor celestial, un valor con Dios. Porque nuestra vida ciertamente ha pasado aquí en la tierra. Yo no sé cuánto lleva usted, pero yo ya voy para más de 74. Pero allá me espera una vida eterna con Dios. ¿Sí? Decía un predicador que la vida del hombre en esta tierra es como una gota de agua desprendida de la punta de un dedo y caída en el anchuroso mar, en comparación con la eternidad que nos espera. ¿Sí? Y a veces esa gotilla de agua nos marea y se nos olvida que vamos a una eternidad. En el caso nuestro, en la dicha de una eternidad con Dios. ¿Sí? Y las promesas que el Señor hace es para despertar, para crear conciencia, para que estemos preparados, decía el director. Hay que estar preparados, porque las promesas del Señor son de valor glorioso y eterno. En nuestro texto, en Apocalipsis 21, dentro de todas las promesas benditas que hay, de las cuales hemos leído algunas, aparece Apocalipsis 21. ¿Sí? Recuerde que Apocalipsis es el mensaje de Jesucristo a las iglesias, ¿de acuerdo? No a los incrédulos, aunque ahí va a tratar con toda la masa de incrédulos, pero es una información de Dios a través del Espíritu Santo, por la Biblia, al creyente, a la iglesia. Y allí dice de las cosas que vienen. Hemos venido estudiando a través de la profecía, allí mucho en el libro de Apocalipsis, pero en el capítulo 21 nos habla de una ciudad. La Biblia habla de una ciudad en los cielos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Sí, amén. Allá la palabra del Señor dice en Apocalipsis 1:3: bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Eso leemos. Y así introduce prácticamente el libro de Apocalipsis. Que el creyente esté despierto, atento, preparado. Y entre tanto llegan esas promesas, ese día glorioso, se mantenga activo, orando, leyendo la Biblia, congregándose, testificando de Cristo, sirviéndole al Señor. Es la forma de mantenerse activo. ¿Sí? Queremos estar firmes, fortalecidos, claros, definidos. Tenemos que mantenernos activos espiritualmente. No de vez en cuando, no, activos. Dice el Salmo 27:4: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuántos días? Todos los días.
Aquí todos los días son martes, jueves, domingos a las 9 y domingos a las 5. Y las actividades ya por departamento, femenil, jóvenes, varones, ¿verdad? Sí, que aprovechen todas esas oportunidades. Eso fortalece, anima, refresca, concientiza. ¿Sí? Necesitamos aprovechar todo lo que Dios propone a través de su iglesia. Yo lo necesito. Y hay que quitar todo lo que estorbe, lo que enreda, lo que enturbia, lo que confunde. Hay que mantener la mirada en Cristo y siempre adelante, recordando que mejor es un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Así enseña la gloriosa palabra de nuestro Dios. Cuando hablamos de la nueva Jerusalén, los cielos nuevos, la tierra nueva, es algo incomparable. Estaba meditando cuando hablamos del milenio, que el milenio trajo cambios gloriosos, maravillosos a la creación, pero no es la obra final de Dios para los santos, no es esa la realidad de la eternidad, solo es una mejora muy buena, pero temporal, porque lo mejor viene después del milenio. Tal vez es bueno que hagamos así una ligera revisión de lo que trajo el gobierno de Cristo. Primero, el diablo ya no estaba atado, el falso profeta, el anticristo ya no estaban. Era un gobierno único de justicia, de paz, de igualdad, donde todos tenían todo lo necesario. Un tiempo muy lindo, muy especial, pero no se compara con lo que presentará la eternidad. Eso es como un destello de la gloria que viene. Vamos a mirar allí en Isaías algunas cositas que sucedieron en el tiempo del milenio. En el capítulo 2 del libro de Isaías, versículo 1 al 4, si usted ve ahí en subtítulo, Reinado Universal de Jehová, está hablando del reino de Jesucristo sobre la tierra. Dice la palabra, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Dios, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y ese es el ambiente que imperará en el milenio. Pero es solo un destello de lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Cosas que vamos a ver nosotros, lo que sucederá en el milenio, lo vamos a ver, porque la iglesia estará con Cristo en el milenio. Pero lo que veamos allí no se compara con lo eterno preparado por Dios para sus santos. Allí donde tuvimos la lectura bíblica, dice que la creación misma desea el día en que solo habitan los santos en ella. En la nueva Jerusalén no solo los santos habitan. Después del milenio, solo santos van a habitar
la tierra, el cielo, ya no habrá más pecado, no habrá más maldad, no habrá más pecadores, no habrá más diablo, no habrá más muerte, ya no habrá más tristeza ni dolor, dice la palabra. En el capítulo 11, allí mismo, libro de Isaías, capítulo 11, versículos 5 hasta el verso 10, dice la palabra: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño las pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león con el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del asno, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por el perdón de los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Está hablando del ambiente en el reino milenial. He querido citar esto porque esto que va a pasar en el milenio es maravilloso, es glorioso, pero más glorioso es lo que espera a los santos en la eternidad con Dios. Y debemos gozarnos de lo uno y de lo otro, ¿no? Porque es maravilloso y todo es obra de Dios. Vemos los gobiernos, los de un lado y los de otro, tratando de hacer cosas y justificar cambios y traer mejoras. El único que puede traer cambios permanentes, gloriosos, es Jesucristo. Y los verdaderos cambios sobre esta humanidad vendrán con los cielos nuevos y la tierra nueva. Entre tanto, el milenio es solo un destello de lo que vendrá. En el capítulo 35 dice la palabra: futuro glorioso de Sion, está hablando del milenio. Se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Florecer, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí vuestro Dios viene, con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada el camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos.
El que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre tus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Y habla de la dicha de Sion, está hablando de la dicha principalmente del pueblo de Israel, pero será una bendición que cubrirá toda la tierra, pues en ese entonces reinará el príncipe de paz, Jesucristo nuestro Señor. Y aunque todo lo que ahí leemos es maravilloso, nada se compara con la dicha que vendrá cuando todas las cosas entren a la eternidad. Recordemos, si tal vez después de este tema he pensado en trabajar un poquito sobre las dispensaciones, pero hablando un poquito de eso, el milenio es la séptima dispensación, y las dispensaciones son periodos de tiempo sobre los cuales Dios prueba la obediencia del hombre. Y aún en el milenio descubrimos que aunque las generaciones que entran son salvas, las generaciones que nacen ahí no son salvas, y son las que el diablo, después que es suelto, las engaña, ¿verdad? De manera que el milenio, aunque es maravilloso, todavía no alcanza perfección, porque el Señor Jesucristo tiene que someter todos sus enemigos bajo sus pies. Y entonces dice la palabra, lo cual veremos más adelante, entregará el reino al Padre, y entonces entrará lo eterno, del cual estaremos hablando. De manera que lo que leemos son solo destellos de las cosas que vienen, y lo que estamos hablando es maravilloso. Debe traer motivación a su vida espiritual, llevarlo a hacer cambios, hermanos. Necesitamos una iglesia firme, fiel, fuerte, decidida, predicando a Cristo. ¿Qué otras iglesias lo hacen? No es problema nuestro. Cada pastor es responsable donde Dios lo ha puesto, y es responsable del trabajo que hace en la iglesia. Pero nuestra iglesia debe ser obediente a Dios y su palabra. Y nuestro desafío es seguir haciendo la tarea hasta que suene la trompeta, hasta que Jesucristo venga. La palabra del Señor nos enseña ya en 2 Pedro, capítulo número 3. Promesas a las cuales vamos. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán destruidos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y es la promesa maravillosa
que encontramos allí en Apocalipsis capítulo 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. A Juan se le va describiendo el desarrollo del plan de Dios a través del libro de Apocalipsis. Y Juan llega a la altura del capítulo 21 y dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo que leímos allí en 2 Pedro 3, 10 al 13, de acuerdo a la visión de Juan, ya había pasado. Había una nueva escena. Es un momento especial donde Cristo entrega el reino a Dios. Y entonces viene la transformación. Y entonces tendremos cielo nuevo y tierra nueva. Y entonces se nos habla de la nueva Jerusalén, de lo cual, si Dios lo permite, seguiremos hablando la próxima semana. Que el Dios Altísimo me lo bendiga. Deseo con todo mi corazón, tómese en serio tu vida espiritual. Manténgase orando por usted, por la iglesia, de acuerdo a Efesios 6, 18, orando los unos por los otros. Trate de mantenerse activo, por favor. Manténgase con la mirada puesta en Cristo y manténgase a la expectativa gloriosa de la venida de Cristo. Porque ciertamente hablamos de cosas que vendrán, pero antes de todas esas cosas que vendrán, Cristo viene. Que el Dios Altísimo le bendiga. Gracias.